Muchas gracias. Muchas gracias a la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo por esta invitación tan cordial que me han hecho para participar en este programa de foros sobre la situación nacional, sobre la crisis y sobre las posibilidades de superar las dificultades de Venezuela en este tiempo. Muy feliz de estar aquí en esta casa nuevamente para conversar sobre un tema llamado centralidad política, es decir, conversar sobre los temas y la problemática que dominan la agenda nacional en este momento. Nos estamos reuniendo en un momento, en una hora dramática de la historia de la humanidad. El Papa Francisco ha hecho un vehemente llamado por la paz, por el diálogo, por la diplomacia. Ha expresado el aborrecimiento que siente por la guerra. Y creo que debemos empezar este acto también asumiendo el compromiso de hacer todo lo que en nuestras manos pueda estar en beneficio de la paz, de las soluciones pacíficas, de las soluciones diplomáticas, de las soluciones inteligentes y el repudio a la violencia, al odio y a la guerra. Estamos, además, en un momento muy crítico de Venezuela, con una crisis prolongada en el tiempo, una crisis que es política, pero no solo política, que es también económica, que es social, que es cultural, que es moral, ética, y que también, por cierto, es una crisis de servicios públicos. Y un poco la conversación de hoy debe girar alrededor del tema cómo salimos de la crisis. La política en los últimos años ha fracasado en Venezuela. Y lo digo con mucho dolor porque yo me precio de ser político, servidor público, persona interesada en los asuntos públicos. Pero ha fracasado la política, tanto la del gobierno como la de la oposición. El gobierno ha fracasado porque el resultado de su gestión ha sido un empobrecimiento gigantesco de Venezuela, la caída del Producto Interno, la presencia de un fenómeno de hiperinflación sostenido en el tiempo, el deterioro de la calidad de la vida de los venezolanos. La principal tarea de la oposición, de nosotros los que estamos a favor del cambio, es que nuestro principal deber era construir una alternativa que mereciera la confianza de la mayoría de los venezolanos y que pudiera servir para sustituir o reemplazar los errores políticos de la administración. Y eso tampoco ha funcionado. De modo que algo ha fallado en los últimos años y yo felicito a la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo que convoca estas conversaciones para ver cómo salimos de la crisis, porque no podemos dejarnos robar la esperanza. No podemos dejar de pensar que Venezuela tiene cómo salir de la crisis y salir con éxito. De lo que se trata es de reflexionar con seriedad sobre este tema y buscar las soluciones más convenientes. Y yo quisiera decirles a ustedes con toda sinceridad y con todo afecto
que no estén esperando que la crisis venezolana se resuelva en Caracas. Así como ustedes crearon a Venezuela en 1830, háganse la cuenta de que les toca crear a Venezuela de nuevo. No esperen en Caracas, háganlo ustedes. Y ya les voy a comentar algunas recomendaciones para que ustedes las evalúen, las analicen, las discutan, las acepten o las rechacen. Pero esta es una invitación a un grupo de venezolanos preocupados por el país y preocupados por la humanidad para ver cómo contribuimos a servir al interés colectivo, al interés común. Otra cosa que les quiero decir: no dejen la carga del trabajo en los partidos políticos. Los partidos son unas instituciones importantísimas en una democracia bien organizada. En este momento, lamentablemente, una de las manifestaciones de la crisis es que los partidos políticos no están viviendo su mejor momento. Es la hora en que la sociedad civil asuma una responsabilidad. No se pueden quedar en su casa diciendo esto se arreglará en Caracas. Ni se pueden quedar esperando que las direcciones de los partidos políticos arreglen el problema. Tienen 20 años o más de 20 años y no se ha logrado que se arregle el problema. De modo que el protagonismo de la sociedad civil es importantísimo, no excluyendo a los partidos, además de los partidos, no excluyendo a Caracas, además de Caracas. Pero una de las cosas que yo creo que nos ha hecho mucho daño a los venezolanos en este tiempo es que hemos estado como apostando a soluciones mágicas. Hay muchos compatriotas que han esperado una invasión extranjera, eso es lo que va a arreglar a Venezuela. El señor Trump se va a ocupar de arreglar a Venezuela. Y entonces mucha gente se cruzó de brazos y dejó de hacer el trabajo político esperando que Trump nos hiciera el favor de arreglar el problema. Y pasó Trump y no arregló el problema. Ahora hay algunos que todavía esperan que Biden lo haga. Y resulta que el pobre Biden está bien enredado con lo que está pasando en la Europa Oriental, con la amenaza de guerra, y está también bastante preocupado por lo que está pasando en Taiwán y las relaciones con la China popular, de tal manera que Venezuela no es, por cierto, una prioridad de ellos. Hay algunos que han dicho, no, esto lo arregla un golpe militar. Y resulta que la tragedia que estamos viviendo nació como consecuencia de un intento de golpe militar. ¿Esto lo arreglamos nosotros o no lo arregla nadie? Por eso yo acepté con tanto gusto venir a conversar con ustedes, porque yo creo que ustedes tienen un papel fundamental que jugar en la superación de la crisis tan prolongada y tan dolorosa que está sufriendo Venezuela. Yo quiero convocarlos a ustedes. Dense cuenta que son ustedes. Y qué bueno que están haciendo estos foros y lo sigan haciendo. Y se reúnan y se organicen y definan con claridad propuestas y estrategias, como que si no hubiera Caracas, como que si no hubiera partidos políticos, como que si no hubiera invasión extranjera ni posibilidad alguna de que se produzcan ni golpes militares. La gente civil, la gente democrática, el liderazgo responsable del Estado Carabobo, que se reúna para asumir que a ustedes les toca parir una nueva Venezuela y resolver la crisis que estamos padeciendo desde hace tanto tiempo. Una fuerza política estará representada por los partidarios del gobierno, los que creen que el gobierno lo está haciendo muy bien o los que les interesa estar aprovechando las circunstancias del gobierno, que son cada día menos. La otra fuerza política
es lo que somos partidarios del cambio. Con la circunstancia de que la primera, la fuerza de los partidarios del gobierno, viene declinando progresivamente. Y de acuerdo con todas las encuestas, la segunda, la fuerza de los que somos partidarios del cambio, va creciendo y creciendo y creciendo. ¿Cómo se explica que, siendo el gobierno tan malo y siendo el gobierno responsable de una catástrofe inconmensurable de empobrecimiento del país, no haya sido posible el cambio? Porque el gobierno ha tenido dos armas secretas que felizmente ya están descubiertas, ya no son tan secretas. Esas armas son la abstención. Por ejemplo, las elecciones del año 2018 no las ganó Maduro. Maduro llegó de segundo. Las ganó la abstención. La mayoría de los ciudadanos no votaron. Y eso fue lo que le permitió a Maduro, siendo minoría, ganar la presidencia de acuerdo con ese esquema. Y la otra arma secreta es la división del 80% que, según las encuestas, militamos en la fuerza del cambio, porque no estamos unidos. Y la división comienza por la definición estratégica: ¿votamos o no votamos? Al dividirnos ahí ya es la primera división. Después, lo que votamos también nos dividimos. Entonces el gobierno, con una minoría pírrica, logra perpetuarse en el poder y la crisis sigue acentuándose, agudizándose. Esto debemos tenerlo muy en cuenta a la hora de encontrar soluciones a los problemas. Hemos estado divididos, hemos estado anarquizados, hemos estado sin definición estratégica correcta, y eso es uno de los temas sobre los cuales el liderazgo de Carabobo, representado en esta reunión en la Asociación de Ejecutivos, debe reflexionar. ¿Cómo lograr el cambio? Lo que tenemos que tener es un mensaje atractivo, serio, incluyente, un mensaje. Más adelante desarrollaré cada punto. Una oferta programática entusiasmante. Hay una experiencia, por cierto, en Chile muy interesante, ha provocado un libro y una película, que es cuando los demócratas chilenos estaban luchando contra la dictadura de Pinochet. Las encuestas revelaban que Pinochet tenía 60 y la oposición 40. Por eso fue que Pinochet convino en celebrar el plebiscito, porque él estaba seguro que lo iba a ganar. 60-40, 60-40, cada vez que se medían las fuerzas en las encuestas. Y de pronto llegó un joven al sitio donde se reunían los viejos políticos que dirigían la oposición, y ese joven dijo: ¿a ustedes no les parece que esta campaña necesita algo de alegría? La campaña de la oposición era la denuncia de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por Pinochet. Era poner en evidencia la monstruosidad de la dictadura. Y vino este joven y dijo: ¿no sería bueno que les dijéramos a los chilenos qué es lo que vamos a construir después que salgamos de la dictadura? ¿Y no les parece que tenemos que hacer un discurso ilusionante para que la gente tenga ganas de salir de la dictadura y de poner su confianza en nosotros? Y ahí nació aquello de que en Chile viene la alegría. Por cierto, una estrategia muy exitosa ya, y que algún político muy distinguido aquí en Venezuela la copió también, con menos éxito, pero también con algún impacto.
Entonces aparecían unas muchachas bonitas, unos jóvenes entusiastas que decían: en Chile viene la alegría. No es solamente que han matado gente, que han asesinado, que han torturado, sino qué oferta le hacemos al país para que el país tenga ganas de cambiar, para que el país se motive. Entonces yo quiero invitarlos a ustedes, señores de la Asociación de Ejecutivos de Carabobo, reúnanse en pequeños comités y vayan elaborando una propuesta programática atractiva, incluyente, porque creo que este dato de incluyente es fundamental. No podemos continuar con la cultura de la polarización. Tenemos que sustituir la cultura de la polarización por la cultura de la búsqueda de consensos para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Hemos pasado 20 años agotando todos los insultos que existen en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. El gobierno tomó la iniciativa en esta materia de ofender a la oposición y buena parte de la oposición ha caído en la tentación de jugar al mismo juego y entonces insultos para allá, insultos para acá, y mientras tanto Venezuela de mal en peor cada día. Yo propongo que ustedes reflexionen sobre este concepto que les quiero dejar: sustituir la cultura de la confrontación, del pleito inútil, de los insultos y las descalificaciones, por una cultura de la búsqueda de consensos para resolver los problemas económicos, sociales y políticos que tiene el país. Ese mensaje tiene que ser un mensaje que convoque a la unión de los venezolanos. Me explico. Si a mí me pidieran que yo dijera: usted podría decirnos en una frase cuál es la estrategia de eso que se llama el chavismo o el madurismo o el socialismo del siglo XXI, yo diría: no me hace falta una frase, me basta una palabra: dividir. Yo no sé si Chávez alguna vez se tomó el trabajo de leer El Príncipe de Maquiavelo, donde por cierto dice: divide y reinarás. Pero lo cierto es que vinieron a dividir, a dividir. ¿Alguna vez le preguntaron a Chávez: ¿usted es presidente de todos los venezolanos? No, yo soy presidente de los revolucionarios. Y dividía a los venezolanos entre los buenos hijos de la patria y los malos hijos de la patria, entre los revolucionarios y los contrarrevolucionarios, entre los pobres y los ricos. Era dividir, dividir, dividir. Yo creo que es muy importante, y así lo recomiendo. Esto a lo mejor queda grabado, en todo caso ustedes lo graban en su memoria y lo discuten si es verdad o no es verdad lo que estoy diciendo. Yo creo que fue un error jugar el juego estratégico propuesto por ellos. Y frente al mensaje de la división, yo creo que es la hora de levantar la bandera de la unión de los venezolanos. Vamos a convocar a los venezolanos a la unión. Y creo que la fuerza de la convocatoria a la unión es mucho más poderosa que la fuerza de convocar una vez más, después de 20 años de división y de pleitos inútiles, seguir convocando a la polarización y a la división. ¿Cómo se logra la unión? ¿Alrededor de un gran caudillo? No. Yo tengo la esperanza de que el último caudillo mesiánico en la historia de Venezuela haya sido el señor Chávez, que será tristemente recordado por todo el daño que le ha hecho al país. No es alrededor de un caudillo ni militar ni civil. Unidad alrededor de un partido. Alguna vez en la historia de Venezuela lo tuvimos. El país se unió alrededor del Partido Liberal en la segunda mitad del siglo XIX. Y el país se unió alrededor de un partido poderosísimo en la segunda mitad del siglo XX, que fue Acción Democrática, después del 18 de octubre de 1945. Hoy día,
Creo que eso no está planteado. Que la unión se convoque alrededor de un gran partido político. Pero puede ser que la unión se convoque alrededor de una federación de partidos. También hemos tenido una experiencia parecida, la tuvimos cuando en octubre de 1958 los tres líderes más importantes de la democracia venezolana con sus respectivos partidos, Rómulo Betancourt representando Acción Democrática, Jovito Villalba representando a URD y Rafael Caldera representando a COPEI, se pusieron de acuerdo en un pacto de gobernabilidad. Esta gente ha intentado satanizar ese pacto. Yo, que alguna vez he tenido el atrevimiento de ser profesor de historia documental y crítica de Venezuela, sostengo que gracias a ese pacto Venezuela vivió los mejores años de su experiencia como república independiente. Hoy día no está planteado repetir exactamente la experiencia de los tres grandes líderes y de sus partidos, primero porque el país desgraciadamente no tiene esos tres grandes líderes hoy, y segundo porque el país desgraciadamente no tiene esos tres partidos hoy. Entonces yo propongo que la unión se convoque alrededor de un programa. El pacto de Punto Fijo, por cierto, esto poco se recuerda, no solamente fue un acuerdo de gobernabilidad, sino un compromiso con un programa mínimo común. Quien quiera que gane las elecciones se compromete a desarrollar este programa. Yo propongo un programa que unifique a los venezolanos y a ese programa me voy a referir detalladamente un poquitico más adelante. Pero sí quiero dejar sentado que no estoy tratando de proponer una convocatoria a la unión de los venezolanos alrededor de un caudillo, ni alrededor de un partido, ni alrededor de una federación de partidos, sino alrededor de una visión programática, de un sueño de país. Un programa que debe ser muy sencillo y muy claro. Nosotros hemos estado elaborando, cuando digo nosotros es en un centro de políticas públicas que se llama IFEDEC, que por cierto este año cumple 60 años y que lleva el nombre de su fundador, Arístides Calvani, un gran estadista venezolano de la segunda mitad del siglo XX. Allí en IFEDEC hemos estado elaborando un programa mínimo común, 5 puntos. El primer punto se llama cambio político. Hay un premio Nobel de Economía que dice que sin instituciones sólidas no puede haber desarrollo económico. Nosotros estamos presenciando el colapso de la arquitectura institucional de la democracia venezolana. El gobierno no funciona. La legislatura o el órgano legislativo del poder público no es representativo. La administración de justicia es un desastre. Los órganos del llamado poder moral no merecen ninguna confianza de la opinión pública, ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni la Defensoría de los Ciudadanos, ni por cierto el órgano electoral. Entonces, primera propuesta, la reforma política que nos permita tener instituciones sólidas para el proyecto democrático una vez que se supere la crisis nacional. Ese programa político tiene que incluir profundizar la descentralización. Si en algo ha retrocedido Venezuela en estos últimos 20 años, es en la tímida experiencia descentralizadora que se hizo alrededor de 1988 y 1989. Se propuso la elección popular de los gobernadores, la creación de la figura de los alcaldes, pero esa propuesta tenía que venir acompañada con una transferencia de competencias y con la garantía de que los gobiernos regionales y municipales iban a tener los recursos para
abordar la solución de los problemas en sus respectivas jurisdicciones. Algo se avanzó en la administración del presidente Pérez en 1989, 90, etcétera, pero con esta gente se ha retrocedido absolutamente y el programa político que convoque a la unión de los venezolanos tiene que ser para regionalizar el poder y para municipalizar el poder, fortalecer las alcaldías y fortalecer las gobernaciones. Tiene que ser también un programa que incluya asegurarle a Venezuela una fuerza armada nacional moderna, bien equipada, de acuerdo con las necesidades venezolanas, con las necesidades del país, profesional, no política, al servicio de la nación y más nunca al servicio de un partido político o de un líder político. Y tiene que ser también una propuesta para que Venezuela tenga una política internacional independiente y una política internacional seria. De modo que esto también es una necesidad fundamental, sobre todo en un momento en que lo internacional tiene tanto peso sobre lo nacional. Ese es el primer punto, punto político. Los demás los voy a decir más brevemente porque me estoy extendiendo demasiado. Segundo punto del programa de 5, el cambio económico. ¿Qué ha pasado con la economía venezolana en los últimos años? La caída del producto ha sido brutal, descomunal. En estos días se dice que se está recuperando un poquito la economía, pero se está recuperando del abismo, de la profundidad, un poquitico. Lejísimos de las cifras del fin del siglo XX. Hay que recuperar la economía que ha estado afectada por la recesión y por la inflación. Entonces la propuesta económica es promover inversiones, respetar las reglas del juego, garantizar el respeto a la propiedad privada, darle confianza a los inversionistas y tener claro que vamos a necesitar la colaboración de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento. Pero también vamos a necesitar inversiones privadas que vuelvan a crear aquí en Valencia un centro de industrialización como el que existió y mejor todavía, porque ahora tiene que ser mucho más moderno de lo que teníamos. Esta gente destruyó lo que teníamos. El nuevo gobierno y la Unión Nacional tiene que ser para construir parques de desarrollo industrial en todo el país. El tercer punto del programa es el cambio social. ¿Por qué? Porque la pobreza ha aumentado en Venezuela escandalosamente. Nunca en Venezuela había habido tantas familias pobres que no tienen ni siquiera el ingreso mínimo necesario para atender sus necesidades fundamentales. Pobreza y pobreza extrema. Esto hay que resolverlo. Y hay que resolverlo por razones morales. No es justo que en un país con tantos recursos haya tanta gente pasando hambre. No es justo lo que está ocurriendo, que millones de venezolanos se vayan del país y sobre todo de jóvenes venezolanos se vayan de Venezuela porque no encuentran horizonte. Esta mañana me entrevistaba una muchacha encantadora en un programa de una radio comunitaria y le dije, ¿y tú naciste aquí en Valencia? Me dijo, no, yo soy colombiana. Y yo vine de Colombia cuando Venezuela era una tierra de promisión, me dijo. Bueno, pues desgraciadamente estos señores que gobiernan desde hace 20 años han convertido a esta tierra de promisión, que era un país de recepción de inmigrantes, en un país de emigración, porque los jóvenes se van a buscar mejores perspectivas en otros países corriendo los riesgos más terribles. Bueno, esto hay que resolverlo, pero no solamente por razones morales,
de justicia social, sino por razones de racionalidad económica. No puede haber reactivación de la economía si no hay un mercado consumidor grande y poderoso y con poder de compra. Y los pobres, por definición, no tienen poder de compra. Entonces, para recuperar la economía tenemos que atender el problema de la pobreza. Y hasta por un tema de racionalidad política. No puede haber una democracia sana y sólida en un país que tiene una minoría opulenta, tan rica o más rica que las oligarquías en los países más ricos del mundo, y una inmensa mayoría de gente viviendo en condiciones terribles. Entonces, ese problema hay que resolverlo. Ahora, la pobreza no se resuelve regalando una cosita por aquí, otra cosita por allá. La pobreza se resuelve con un gran programa que combine inversiones que generen empleos modernos, bien remunerados y estables, y educación para el trabajo, de modo que los hijos de los pobres puedan tener preparación para asumir los cargos de esas inversiones, los empleos, y ganar con toda dignidad, con su trabajo y con su esfuerzo, los recursos necesarios para mantenerse ellos mismos y para mantener a su familia. No es con regalos que humillan, es con más y mejor educación que dignifica, como vamos a resolver el problema de la pobreza. Tenemos un par de cosas más. Uno es el tema de los servicios públicos. Una de las paradojas más dolorosas se ve aquí en Valencia. Aquí en Valencia hay mucha gente que no tiene agua potable. Y Valencia está al lado de uno de los más grandes reservorios de agua dulce que hay en el continente. Pero no nos hemos ocupado de aprovechar el lago de Valencia, sino que lo hemos maltratado y lo hemos envilecido. Un país moderno y un país desarrollado no puede vivir con esa angustia de si hay luz o no hay luz. El tema de las comunicaciones. Y finalmente, el cambio moral. El escándalo de la corrupción en los últimos años es descomunal. Corrupción ha habido siempre en Venezuela, nunca tanta como en los últimos años. Pero además nunca había habido en Venezuela un gobierno que le levantara un monumento a la corrupción. Estos señores le han levantado un monumento a la corrupción en la autopista central viniendo de Caracas para Valencia. Uno ve esos inmensos bloques de cemento ahí, que son un monumento a la corrupción, no sirven para nada, no han prestado ninguna utilidad. Eso para lo que sirvió fue para el enriquecimiento grosero de unos cuantos. Además, un monumento al despilfarro y a la incompetencia. Un gobierno serio no tiene eso. Estos no solamente incurren en la corrupción, sino que le levantan un monumento. Y de Caracas hacia Guatire la misma cosa. Bueno, el cambio moral que supone erradicar la permisería. Eso que alguien ha llamado las ocasiones de pecado. Porque cuando hay que sacar tantos permisos y lograr tantas cosas, normalmente aparece la corrupción, el cobro de comisiones indebidas, el chantaje, y esto tenemos que resolverlo también. Yo invito a los líderes del Estado Carabobo, o sea, a ustedes, que no esperen que el programa se haga en Caracas, que no esperen que el programa lo hagan los militares que van a dar un golpe, que no esperen que el programa lo hagan los gringos para cuando vengan los marines. No, les toca a ustedes, háganlo ustedes. Y ojalá se generara una competencia nacional a ver en qué estado se producen las mejores ideas de lo que debe ser el programa mínimo común. De ustedes depende. Segundo punto de los tres que dije, un mensaje atractivo, que es el programa. El segundo punto es que tenemos que estar bien organizados. Y yo me atrevo a dejarles una propuesta también para que la mediten. Qué bueno que aquí en Carabobo se organizara
Si es que ustedes compran mi argumento de que en el país no hay espacio sino para dos fuerzas políticas, los que están con el gobierno y los que estamos con el cambio, un gran movimiento regional en Carabobo que se llame Unidos por el Cambio, y que ese movimiento incorpore a todos los venezolanos que quieren cambio. Desde luego no planteen temas de candidaturas para concejalías, ni para alcaldías, ni para gobernaciones, ni para legislaturas regionales, ni para el Congreso Nacional, ni para la Presidencia de la República. Organícense alrededor de un programa, de una oferta programática para el país. Unidos por el Cambio. Yo desde luego tengo la intención de visitar otros estados. Algunos me han hecho invitaciones muy cordiales y muy amables, muy obligantes, en donde voy a decir lo mismo. Dentro de unos días voy al estado Guárico, voy a decirles, organicen equipos de reflexión de todo el liderazgo de Guárico alrededor de este concepto, unidos por el cambio. Y de repente vamos a lograr un gran movimiento nacional de unidos por el cambio que influya en el cambio, en el programa, en el candidato, en todas las cosas, porque estamos unidos todos los que queremos el cambio en Venezuela. Buscar la centralidad política, que es el tema de este trabajo. Es buscar el punto o los puntos de donde converja el interés de todos. Todos los que estamos aquí coincidimos en que queremos el cambio. Todos los que estamos aquí coincidimos en que queremos una Venezuela mejor y queremos verla. Yo creo que de las frases más desafortunadas que he oído yo en la política reciente es aquella según la cual todas las opciones están sobre la mesa. No, hay que tener una opción. La que yo propongo es la ruta electoral. Yo propongo que todos vayamos, ese 80% que cada vez es mayor, a atiborrar las urnas electorales con los votos por el cambio, por este programa, por esta visión de Venezuela unida. Vamos todos a las urnas electorales y por más tramposo que sea el gobierno, que lo es, le vamos a propinar una derrota monumental y va a ganar el cambio, la voluntad de cambio de los venezolanos. Por eso la ruta electoral y la convocatoria a la unión. No más pleitos intestinos dentro de los que estamos a favor del cambio. Por ahí se habla de primarias, a lo mejor vamos a terminar haciendo, yo no soy muy simpatizante de las primarias porque me da mucho miedo que las primarias termine ganándolas el gobierno, porque las primarias las gana el que tenga más dinero, y aquí nadie tiene más dinero que el gobierno. Pero me aterra las primarias porque me imagino lo que van a decir unos precandidatos de los otros y los otros de los unos, y el gobierno contemplando aquel espectáculo muerto de risa de un líder de la oposición descalificando a otro líder de la oposición. Y yo creo que la cultura de la búsqueda de consensos debe excluir esas políticas de descalificaciones recíprocas y de insultos, etc. Otros elementos para lograr el cambio es que hay que trabajar. Hay que venir para Valencia, y hay que ir para San Diego, y hay que ir para el Táchira, y hay que ir para Guiria, y hay que ir para todas partes. Hay que recorrer el país. La política no se dirige solamente con los telefonitos. La política requiere el contacto humano. No podemos sentarnos de brazos cruzados a esperar que el señor Trump arregle el problema. Tenemos que trabajar. Y además, no quiero evadir un tema que por supuesto nos apasiona y nos entusiasma, que es el tema de la candidatura presidencial. Cuando llegue su momento, la candidatura presidencial no es lo primero, yo creo que es lo último.
Una vez que tenemos el programa, una vez que tenemos la organización, una vez que tenemos la estrategia, entonces nos ponemos de acuerdo en quién debe ser el candidato o la candidata a la presidencia de la República. Ahora, eso sí, yo quisiera que tomáramos en cuenta lo que dice la Constitución de cuáles son las condiciones que debe reunir el presidente de la República. Porque no todo el mundo puede ser presidente de la República. Porque creo que ya el país ha sufrido suficientemente por haber tenido en los últimos 20 años en la jefatura del gobierno y del Estado a dos señores que no estaban de ninguna manera preparados para ser presidentes, y no podemos cometer el mismo error hacia adelante. La Constitución dice en su artículo 226 y 236 lo siguiente: el presidente de la República es el jefe del Estado. ¿Qué significa eso? Que hay que tener en la presidencia de la República a alguien capaz de unificar al país, unir a los venezolanos. Ese es el papel, por ejemplo, que cumple la reina de Inglaterra, jefe del Estado, del Imperio Británico, del Commonwealth. Esa señora no tiene responsabilidades políticas, lo que es el símbolo de la unidad de los británicos. El presidente de la República Italiana es el jefe del Estado, no tiene tampoco actividades políticas, partidistas, es el factor de unión de los italianos, o el rey de España. Ahora, el presidente debe ser jefe del Estado. Además, dice la Constitución, debe ser jefe del gobierno. O sea, debe ser alguien que sea capaz de reunir un equipo de gentes honestos y competentes para dirigir el gobierno que va a resolver los problemas. No es el más simpático, no es el más bonito, no es el más tal, no es el más cual. Es la persona que pueda ser jefe de Estado y jefe de gobierno. Dice la Constitución que el presidente de la República tiene que ser el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, pero no de cualquier Fuerza Armada Nacional, tiene que ser el comandante en jefe de esta Fuerza Armada Nacional que tenemos. Y tiene que ser alguien que tenga suficiente capacidad de autoridad, de autoritas, de hacerse respetar, que desmonte todas las cosas malas que hay en este momento en la institución armada, y trabaje por darle al país una fuerza armada honorable y querida por los venezolanos, apreciada por los venezolanos. El presidente de la República, dice la Constitución, debe ser el conductor de la política internacional del país, en un momento en que la política internacional es tan importante. Y finalmente, dice la Constitución, el presidente de la República tiene que ser el jefe de la hacienda pública, o sea, el que dirija la recuperación económica. Entonces, cuando vengan las listas de candidatos, algunos me dicen que ya hay unas listas de 20, 30, 40 personas, examinen en esa lista. Yo las he revisado y he encontrado que hay algunas personas que me parece que se aproximan mucho al modelo propuesto por la Constitución, pero hay algunos nombres que me desconciertan y digo, ¿cómo va a ser posible esto? Entonces, pongamos mucho cuidado, porque el señor Chávez llegó a Miraflores porque muchos venezolanos votaron por él, por un militar golpista. Y esto no es posible. ¿Ese señor estaba preparado para ser presidente? No, pero era muy simpático y hablaba muy bonito y decía cosas que me entusiasmaron. Cuidado. Veamos con mucha atención y con mucho cuidado la situación. Y quiero ponerles también un ejemplo. Ayer conversaba con unos amigos muy estimables que me decían que no hiciera comparaciones, porque las comparaciones se hacen entre cosas que son diferentes. Si son idénticas no se puede comparar. Entonces yo mencionaba el ejemplo de los chilenos, que son latinoamericanos, y aunque son muy distintos que nosotros, de alguna manera nos parecemos algo. Aquí está un chileno, estaba por aquí. ¿Dónde está el chileno? Aquí está.
Los chilenos a lo mejor son más inteligentes que los venezolanos, más cultos, etc. Pero ¿qué pasó en Chile? Les voy a contar esta anécdota y con esto voy cerrando. La dictadura, 17 años de dictadura. Empezaron los partidos que no se tenían ninguna simpatía a acercarse, a hacer reuniones, a hablar del programa, a hablar de las cosas que tendrían que hacer juntos. Y habían avanzado mucho. Y de repente llegaron a la conclusión de que faltaba un detallito nada más. Ajá, ¿y quién va a ser el candidato? ¿Y quién va a ser el presidente? Entonces convocaron una reunión y llegó Patricio Aylwin, un demócrata cristiano, o sea, lo que aquí llamaríamos un copellano. Y el copellano llegó a la reunión y le dijo a Ricardo Lagos: el presidente debe ser usted, porque usted está mejor que yo en las encuestas. Y Ricardo Lagos, que era socialdemócrata, o sea, lo que aquí en Venezuela llamaríamos un adeco, le dijo: no, don Patricio, mire, esto no es problema de encuesta, esto es problema de quién conviene que sea el presidente. Y le voy a decir una cosa, que seguramente ustedes la saben muy bien. Yo tengo muchas ganas de ser presidente de Chile. Y como dicen ustedes los demócratas cristianos, Dios quiera que algún día lo sea. Pero en este momento, don Patricio, el presidente tiene que ser usted. Ustedes se imaginan una reunión del G4 o de la MUD con un planteamiento parecido a este. Y entonces don Patricio le dice a Ricardo Lagos: bueno, ¿y por qué usted dice eso? Y le dice: mire, don Patricio, nosotros tenemos que conjugar 3 verbos. Oigan esto, porque esto es lo mismo que tenemos que hacer en Venezuela. El primer verbo es que tenemos que ganar. No hemos ganado todavía. Yo tuve un día muy feliz, que fue cuando la oposición ganó aplastantemente la elección de la Asamblea Nacional el año, ¿qué? 2015. Y 2 o 3 días después dije: la torta, porque pensaron que ya el mandado estaba hecho. Un líder muy prominente dijo: 6 semanas o 6 meses le quedan a usted, vaya a preparar sus maletas. Y dije: ay, esto se va a enredar, porque están creyendo que ganamos antes de haber ganado, y los pollos no se cuentan antes de haber nacido. Entonces le dice este señor Lagos, Ricardo, a Aylwin: a lo mejor ganamos con usted, a lo mejor ganamos conmigo, pero la campaña con usted va a ser más fácil, porque yo soy un hombre de Allende. O sea, yo soy una de las personas de confianza del presidente Allende, y en la campaña me van a sacar todas las cuentas pendientes que dejó Allende. En cambio, con usted la campaña va a ser más fácil y vamos a ganar mejor con usted. El segundo verbo que tenemos que conjugar es el verbo cobrar. No basta con ganar, tenemos que cobrar. Enrique Capriles dijo que él había ganado las elecciones presidenciales, pero no cobró. Tenemos que ganar y tenemos que cobrar. Y por tanto tenemos que hacer las cosas con suficiente inteligencia como para que no sea posible que no cobremos una vez que ganemos. Y entonces le decía Lagos a Aylwin: mire, a mí me va a costar mucho trabajo cobrar, porque los milicos, como llaman ellos a los militares allá en Chile, los milicos a mí no me perdonen que soy hombre de Allende, y les va a costar mucho trabajo entregarme el poder a mí. En cambio usted, don Patricio, perdóneme, yo sé que a usted no le gusta que se lo recuerden, pero usted fue muy amigo de los milicos cuando tumbaron a Allende. Así que para los milicos será menos traumático entregarle a usted. Y el tercer verbo que tenemos que conjugar es el verbo gobernar. Si ganamos, tenemos que gobernar, hay que pensar en el día después. Y para poder gobernar a Venezuela, para hacer todos estos cambios que yo he dicho, necesitamos que haya un clima de consenso y no de confrontación y de polarización.
que haya un clima de tranquilidad política, con un gobierno que tenga una base muy firme de sustentación en la opinión pública. Entonces tenemos que pensar también si la persona es indicada para dirigir un gobierno en las circunstancias tan difíciles que se van a presentar en el país una vez que podamos salir de esta pesadilla. Ganar, cobrar y gobernar. Queridas amigas y queridos amigos, ahí les dejo eso. Ustedes tienen que volver a parir a Venezuela. Trabajen como que si todo depende de ustedes. Y yo estoy seguro que podremos celebrar muy pronto, más pronto que tarde, el triunfo del cambio y el triunfo de la democracia venezolana.